Lo primero es darles como una generalidad, describir algunos conceptos clave, describir lo más general que se pueda sobre el SARS, que es las siglas en inglés del virus, el nuevo coronavirus tipo 2. Por sus siglas en inglés es enfermedad respiratoria aguda severa y la situación actual que vivimos en el mundo y en nuestro país. Las actividades y qué riesgos pueden ustedes asociar. Y más que decirles qué hacer, yo quiero dejar con ustedes que ustedes puedan analizar y aterrizar cada actividad, porque en realidad depende de muchas cosas, como vamos a ver en esta charla. Entonces, al final, pues las breves recomendaciones sanitarias por las cuales nosotras vamos a hablar con ustedes y dejarles ese mensaje final. La siguiente. Entonces, trataremos de respondernos a estas preguntas. Primero, ¿qué es la COVID y de dónde proviene? Aunque creo que esto ya lo tenemos muy claro, por eso no me voy a detener mucho. ¿Por qué debemos tomar las medidas de seguridad en esta emergencia sanitaria? ¿Cuáles son los riesgos a los que me enfrento al realizar esas actividades? Si es al aire libre o si es en ambientes cerrados. ¿Cuáles son las recomendaciones sanitarias para cada actividad? ¿Y hasta cuándo deberemos cuidarnos de este contagio, de este riesgo de contagiarnos? Entonces, durante la charla ustedes pueden ir escribiendo en el chat, pueden ir levantando la mano, no sé cómo es el mecanismo acá, pero mis compañeras acá me van a ir dando la mano. Entonces, bueno, como ya se dieron cuenta, no soy uruguaya, ¿verdad? Soy de Guatemala y también vengo de una Cruz Roja de Guatemala, entonces Cruz Roja guatemalteca. Pero, ¿por qué lo digo? Porque tal vez podría sonar alguna palabra que ustedes no me capten bien, pero más es por la forma como yo la menciono. Aunque ya tengo unos años, ya no intenté que la charla no me pase mucho eso. Bueno, entonces, ¿qué es la COVID? Es la enfermedad asociada con el coronavirus más reciente, que es el SARS-CoV-2. Este es ya hace mucho, ancestralmente ya se viene estudiando en el campo de la microbiología, y este es un coronavirus que por sus características microscópicas es llamado así por las proteínas que tiene en su cápsula, ¿verdad? Que lo hace ver como una corona en toda su pared. Entonces, es el producto, hay muchos estudios donde ya se ha definido que obviamente la interacción entre los seres vivos, pues obviamente va a ir generando mutaciones, en este caso el animal con la persona, ¿sí? Entonces, actualmente se ha descrito como un desastre, una catástrofe, está entre comillas, porque en realidad, ¿cómo definimos un desastre, una catástrofe? Pues es toda aquella situación adversa que modifica totalmente la rutina de un país, de un estado, de una nación, y que viene a afectar el área económica y obviamente el área social. Entonces, la OMS en marzo lo decretó como una pandemia, redundando mundial, ¿verdad? Ya sabemos que una pandemia abarca más de 2 países, ¿sí? Entonces, en síntesis podemos mencionar esto. En la siguiente. Abarcamos diversos síntomas, desde los leves hasta los más graves. Lo más común es tos, dolor de la garganta, pérdida del olfato y el gusto. En algunos casos se ha mencionado diarrea o síntomas gastrointestinales. En los casos graves ya hay una neumonía en donde ya se requiere una asistencia mayor, una asistencia médica mayor. Y el reto acá es que no nos enfermemos todos al mismo momento. ¿Para qué? Para que el sistema de salud no colapse.
¿sí? En los casos más graves ya se requiere ingreso en las áreas de cuidado intensivo, y esto es donde ha venido a afectar en algunos otros países, porque colapsa el sistema y las personas que requieren mayor atención pues ya tienen que limitarse a ir haciendo un triage o clasificar a quién tiene más probabilidad de poder salvarse. Entonces, la siguiente. En general hemos visto que afecta, es multiorgánica la afección. Obviamente el medio de ingreso es a través de las vías respiratorias, a través de las paredes del sistema respiratorio ingresa el virus. Entonces viene a generar una cadena de reacciones. Siempre el cuerpo reacciona ante un agente que le ocasiona algún daño, va a reaccionar ante esa situación. Y esa serie de reacciones es la que ha venido a provocar, por ejemplo, acumulación de líquido en los pulmones, o que ya generan alguna situación de daño en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, ya empieza a haber una falla multiorgánica. Aunque el 85% de las personas que se han contagiado han mostrado síntomas leves. Entonces, afortunadamente no ha pasado a mayor, ¿sí? La siguiente. Entonces, esto que estamos hablando en realidad ya es algo que históricamente ha pasado en la historia de las pandemias. En realidad, la más reciente que se mencionó, el brote de ébola, que fue un brote, no fue una pandemia. Ya más adelante les voy a mostrar cómo se define un brote, una pandemia, brevemente. Pero el coronavirus, que en sí provoca la enfermedad COVID-19, es una enfermedad nueva. ¿Cuál ha sido la novedad, podríamos decirlo así? Es que esta enfermedad ha venido a propagarse en más rápido, digamos. ¿Por qué? Porque actualmente en el mundo se han registrado, al día se registran un promedio de 200,000 vuelos. Entonces, podemos decir que ahora el ser humano está más comunicado, se puede movilizar con más facilidad. Y si se recuerdan, inicialmente la enfermedad se empezó a propagar por personas que viajaban, ¿sí? Entonces, esto ha ido cambiando en el transcurso de los tiempos hasta llegar a una propagación comunitaria, digámoslo así. Ya no necesito viajar porque obviamente el virus ya está instalado en nuestro país. Entonces, desde pandemias más letales, desde la peste negra, que ha sido la más mencionada, que acabó con la vida de 200 millones de personas registradas, ¿verdad? Sin contar lo que no se ha registrado, qué ha pasado. Ha sido ese un desafío en esta enfermedad COVID-19, en donde el registro de datos ha sido como un reto en las autoridades del sistema de salud. Entonces se mencionan desde la peste negra, la viruela, que también fue una enfermedad bastante característica por sus manifestaciones clínicas. Y puse aquí una síntesis de todas las pandemias, porque en realidad no es algo que sea nuevo, ¿sí? Entonces, seguramente ustedes han escuchado el término pandemia, epidemia, brote, endemia. Son términos en realidad, términos de salud pública, en donde se logra definir la magnitud que tiene esa enfermedad o esa característica clínica, porque puede ser que todavía no se tenga un diagnóstico específico, pero sí manifestaciones clínicas. Entonces, para definirlo acá,
vamos a decir que una endemia es la presencia de una enfermedad que se da de forma regular en una zona o región. Por ejemplo, la varicela, que hay casos en varias situaciones en el año. Depende el tiempo como nosotros lo queramos estudiar, ¿sí? El brote, por ejemplo, que es el aumento repentino de casos de alguna enfermedad en una zona muy específica. Acá ponen de ejemplo el dengue, pero por ejemplo podemos decir los brotes que se han venido escuchando de COVID en nuestro país, en algunas mutualistas. Entonces eso puede definirse como un brote, porque son casos que se detectan en una zona específica y que pueden, por lo tanto, ser más fácil de contenerse. La epidemia, que es el aumento inesperado de casos de una enfermedad en una región determinada, por ejemplo el sarampión, que en algunos países pues es característico. En el caso de la pandemia es cuando ya se presentan casos de una misma enfermedad de manera simultánea en más de 2 países, 2 continentes, como por ejemplo sucedió con el virus de la influenza o en el caso de la COVID-19, ¿sí? En donde ya desborda traspasa las barreras de las fronterizas. Entonces, definiendo esto, vamos a la siguiente. Podemos hablar sobre la situación actual que se vive en Uruguay. Tenemos que desde el 13 de marzo se decretó la emergencia sanitaria nacional, y esto con el fin de facilitar las medidas a contención del virus, ¿sí? De propagación posteriormente. Entonces, vemos que actualmente hay desde el día 1 hasta el día 1, que fue el 13 de marzo, hasta el día de ayer, esto está contabilizado hasta ayer, en Uruguay se detectaron 1,064 personas, de las cuales 927 están recuperadas, 33 personas fallecieron, ¿sí? Y a nivel mundial vemos acá que son 14 millones, un poco más, de personas que han sido registradas con como COVID positivo, ¿sí? De esas son más de 500,000 de personas fallecidas y ya se detectan en 216 países. A la siguiente, por favor. Entonces, acá en un resumen vemos que del 16 de marzo para el día 20, que fue el día de ayer, era gráficamente lo que les mencioné anteriormente. Y acá, cómo estamos en cada departamento, ¿sí? Casos confirmados, ¿sí? Y a nivel mundial, a nivel Suramérica, tenemos acá los datos como para que ustedes puedan revisar. No me voy a detener mucho, vamos a la siguiente. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando en este momento? Hay una amenaza, ¿verdad? En este caso sería la amenaza de podernos contagiar con el SARS y que nos pueda dar la enfermedad COVID-19. Y no solo la enfermedad COVID-19, ahora estamos también ante época de dengue, estamos ante épocas de resfriados. Entonces, en realidad, estas medidas creo que también vienen a ayudar, y es obvio que vienen a ayudar a reducir la propagación de otras enfermedades que ya estaban pautadas a que regularmente se manifiestan en esta época. Entonces, nos enfrentamos ante una enfermedad que tiene síntomas claros, aunque a veces surgen nuevos estudios, hay un nuevo síntoma, pero en general sabemos que los síntomas son cefalea o dolor de cabeza, dolor de cuerpo generalmente, falta de aire en los casos más graves. El tiempo de incubación se refiere al tiempo desde que yo capto el virus por alguna vía y manifiesto los síntomas, aunque en realidad
esta ha sido una característica de esta nueva enfermedad, que hay personas que no han manifestado los síntomas. Por tanto, ha sido un poco más difícil el seguimiento de casos. Hay personas que probablemente no han tenido síntomas y son COVID positivos, pero nunca se va a saber porque no se le hace la prueba, y es el riesgo que se tiene de que esa persona es COVID positivo, es asintomático y puede ir a contagiar sin saberlo, ¿sí? Entonces, hablamos del diagnóstico. Actualmente se menciona la prueba del hisopado, que es una prueba bastante característica, ¿sí? Es algo un poco dolorosa, molesta, pero bueno, en 2 horas se puede obtener el resultado. El 25% de los pacientes presenta enfermedad pulmonar grave, como les decía, o sea que va a requerir cuidados en el intensivo. Vamos a pasar a la siguiente. No hay tratamiento, eso es algo que sí quiero remarcar. No hay tratamiento para el virus, pero hay tratamiento para los síntomas. Entonces es importante saber que nos enfrentamos a una enfermedad que actualmente no tiene cura. Sí se pueden tratar los síntomas. Entonces, ¿qué riesgos tenemos al enfrentarnos, o cómo podemos nosotros definir? El riesgo básicamente es la vía de transmisión que nosotros vamos a tener. En el caso del nuevo coronavirus y otros microorganismos, se ha mencionado mucho el contacto de mucosas, o sea, a través de los ojos, a través de la nariz. Se menciona también los aerosoles. Al yo estornudar, yo estoy generando micropartículas que se van a quedar a 1.5 metros aproximadamente. Este virus ha tenido la característica que microscópicamente es más grande que otros virus, entonces el virus cae por peso, ¿verdad? Por gravedad, cae y queda en las superficies que yo estoy cerca si estoy hablando. Entonces, en realidad, por eso es que se menciona mucho de la limpieza de las superficies, de la limpieza en los zapatos, en la limpieza de todos los lugares que nosotros consideramos que pueden estar contaminados. También en el aire hay algunos estudios que ya mencionan que las partículas quedan hasta cierto tiempo. Más adelante tengo ahí alguna gráfica para mostrarles, pero todo esto lo que tenemos que considerar a la hora de yo realizar una actividad, ¿sí? No, creo que no se logra ver el GIF de la presentación, pero acá en el lado izquierdo mostraba una persona como estornudando, y todo eso que ven ahí en blancos es como la visualización de las micropartículas que se lanzan cuando yo incluso ahora estoy hablando y estoy generando en un ambiente cerrado concentración de partículas. Esta es una fotografía de a la anterior, de una persona que está sentada en un avión. Hay sillas de ahí muestra la fila de los aviones, y mostraba que esta persona al estornudar generaba micropartículas que se van en el aire y pueden ser potencialmente fuente de contaminación. ¿Cuánto tiempo dura el virus? Esto es bien dinámico, ¿verdad? Surgen nuevos estudios, la información se va cambiando. Igual siempre recomiendo que cuando ustedes revisen información en internet, siempre busquen estudios realizados en universidades, obviamente la OMS, que es el ente rector en la salud a nivel mundial, que recolecta todos esos datos nuevos que se van generando. Entonces, se ha demostrado que este nuevo coronavirus puede permanecer hasta 3 horas en el aire, ¿verdad? Esto siempre y cuando yo, por ejemplo, no mantenga una ventilación. Yo quiero que asocien acá, obviamente, el tiempo del virus
y por qué se mencionan las recomendaciones que se dicen en la televisión, que decimos acá en Cruz Roja y en todo el mundo. Entonces, si yo sé que el virus vive en el aire o se mantiene potencialmente capaz de infectar hasta 3 horas, entonces se recomienda que se mantengan áreas ventiladas en donde se tenga una entrada de aire y una salida de aire, ¿sí? Donde el flujo pueda mantenerse constante. Por lo menos hasta 1 hora es un tiempo prudente para poder decir que se ha mantenido una adecuada ventilación. Ahora bien, en el cobre hasta 4 horas, sobre el cartón más, hasta un día, hasta 24 horas, sobre el plástico de 2 a 3 días, el acero inoxidable de 2 a 3 días. Entonces, en realidad, el virus puede vivir mucho tiempo. Lo que se recomienda entonces que es que mantengamos una limpieza constante de las áreas de contacto. O por ejemplo, si yo sé que no puedo limpiar el pasamanos donde yo paso o es un área de mucho flujo de personas, entonces no lo voy a tocar, ¿verdad? Es un riesgo. Si yo lo toco, entonces preferiría no tocar. Entonces, vamos a la siguiente. Ahora vamos a ver un video. Bueno, la anterior era un video sobre las formas las estrategias que se han tomado. Yo lo que quiero remarcar es la importancia del distanciamiento físico, ¿sí? No social. Yo creo que el término social, ahora con tanta tecnología y con tantas formas de modificar, podemos hacerlo, pero sí el distanciamiento físico. Y este otro video que no tiene audio, le voy a pedir a Ro que lo ponga. Muestra lo que les mencionaba. Este es un ambiente cerrado. Seguramente ya lo han visto, pero remarco también por qué nosotros mencionamos sobre la ventilación, sobre el uso de mascarillas, que ya está altamente comprobado que reduce los riesgos. Vamos a la siguiente. Entonces, cuando ustedes realicen una actividad, para ir entrando y aterrizando a la razón de nuestra charla hoy, es que ustedes analicen estos conceptos que nosotros en el movimiento los manejamos diariamente, ¿sí? La vulnerabilidad, ¿qué es una amenaza? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es un peligro?
y que en base a eso ustedes puedan analizar y proponer las medidas para disminuir el riesgo. La amenaza, sabemos que es la probabilidad de que acontezca un fenómeno potencialmente dañino. En el caso de actualmente COVID, pues obviamente esa es una amenaza porque el virus está circulando. El peligro es el riesgo o la contingencia inminente de que suceda algo. Puede tratarse de una amenaza física, acá mencionan como un derrumbamiento. Bueno, en este caso el peligro sería obviamente de que nos podamos contagiar con el virus. La vulnerabilidad, hemos escuchado mucho sobre quiénes son más vulnerables. El concepto de vulnerabilidad es la condición que la persona tiene para poder ser afectada. Entonces, por eso se menciona personas mayores, niños, mujeres embarazadas. Es el potencial, la vulnerabilidad que tenemos para poder sufrir algún daño. Es un riesgo potencial, es algo, una posibilidad de poder salir dañados. Obviamente el riesgo acá sería el riesgo de enfermarnos. Hay un sistema para todo esto, ustedes pueden tener un protocolo de un sistema de alarma. ¿Cómo puedo yo, dependiendo si tengo una amenaza, ya sabemos que la amenaza es la enfermedad de COVID, pero podemos obviamente ampliar nuestro paraguas a más enfermedades emergentes, como les mencionaba antes, la gripe o alguna otra enfermedad o situación que podamos incluir en ese protocolo. Es el aviso, la forma que yo voy a dar para seguir instrucciones. Es decir, ¿qué voy a hacer si, por ejemplo, durante una actividad tiene un resfriado? ¿Sí? Porque no todo el resfriado es COVID, pero ante un contexto como el que estamos viviendo, bueno, ¿qué medidas vamos a tomar y cómo lo vamos a realizar? En ese caso, voy a dejar a Ro para que ella pueda dar algún ejemplo sobre estas actividades. Bueno, para ir un poco más a lo práctico de lo que viene a ser cómo entonces tener en cuenta todo lo que Majo nos viene explicando a la hora de retomar algunas de nuestras actividades. Somos conscientes de que no vamos a poder retomar todas nuestras actividades, pero sí hay algunas que sí podemos retomar, teniendo en cuenta todos los protocolos que ya se han generado, las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. Nosotros lo que hicimos fue un poco recopilar toda esa información y a través de, bueno, toda la expertise que tiene María José, traerla a ustedes para poder compartirla. Algunos tipos de actividades que hemos seleccionado para dar como ejemplo acá son actividades recreativas con niños, niñas y adolescentes, actividades en espacios cerrados, con jóvenes, con personas adultas, con personas mayores, actividades de movilización de personas, con esto nos referimos a transportar personas en un ómnibus, en camionetas, y la recepción y entrega de donaciones, que sabemos que es una actividad, y más ahora en invierno, que en general la población uruguaya realiza. Entonces, para dar ejemplos, la actividad recreativa de niños y niñas, ponemos dos casos. El primero, actividades tipo plástica, donde tengamos a todos los chicos dentro de un salón, están compartiendo mesas, están compartiendo espacios. ¿Cuál sería el tipo de espacio en este ejemplo? Un espacio cerrado, pero sí va a estar ventilado. Vamos a mantener todas las ventanas que podamos posibles. Sabemos que esto en invierno es un poco terrible, pero es la manera de volver a continuar con nuestras actividades. ¿Qué consideraciones debemos tener? Como siempre, Majo ya lo dijo, pero el tema de la higiene respiratoria es fundamental. Con los niños está desaconsejado el uso de la mascarilla. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es mantener la mayor distancia social entre los chicos mientras se pueda, y que no muchos chicos tengan que compartir la misma mesa, ¿sí? Tratando de usar mesas rectangulares en donde haya 1,5 metros entre punta y punta, entonces, bueno, podamos compartir una mesa, pero manteniendo la distancia. Entonces, si hablan, exhalan, cantan, ríen, no hay problema porque la exhalación no va a llegar a la otra persona. Bueno, actividades del tipo deportiva, por ejemplo, básquetbol, fútbol sala, fútbol 5, baby fútbol, voleibol.
Cualquier actividad deportiva siempre se debe hacer en un espacio abierto, no en gimnasios cerrados por la cantidad de exhalaciones que estamos teniendo. Esto es una recomendación nuestra. Se debe respetar el protocolo epidemiológico, es decir, a todos los participantes de la actividad, previamente a que lleguen a la actividad, se les tiene que hacer una serie de preguntas en donde se le consulte el estado de salud de la persona, si hizo fiebre, si estuvo en contacto con otras personas que han tenido la enfermedad. Y todos deben higienizarse las manos antes y luego de compartir elementos como pelotas, palos de hockey, etc. Otro tipo de actividades que veníamos hablando, actividades en espacios cerrados con jóvenes, personas adultas, personas mayores. Pusimos dos ejemplos nuevamente. Uno serían reuniones de planificación o informativas, en donde como mucho harían unas 30 personas, pero cada uno tiene su propio material, y como son personas entre jóvenes y adultos, lo que podemos sí es exigir el uso del tapaboca. En este ejemplo, el tipo de espacio es un tipo de espacio cerrado, pero la ventilación tiene que estar de nuevo abiertas las ventanas, sugerimos espacios con techos altos en donde las personas puedan respirar tranquilamente. Si alguna persona siente que se ahoga por el uso del tapabocas, se le recomienda salir de la habitación, ahí lavarse las manos, retirarse el tapaboca y luego volver a ponérselo y volver a ingresar. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se saca el tapaboca dentro de la habitación en la que se está compartiendo la actividad. Hay que tener en cuenta que en ese tipo de actividades vamos a tomar mate, va a haber consumo de café, va a haber consumo de té, y capaz que alguno lleva bizcochos. En ese caso lo que tenemos que tratar es de que las personas no compartan estos implementos, ¿sí? Es como un poco terrible en parte porque esto de compartir es muy de nosotros los uruguayos y las uruguayas, pero la realidad es que es la manera de poder volver a hacer algunas actividades y cuidarnos a la vez y cuidar a los demás. Consideraciones entonces, tratar de que las sillas en donde las personas están sentadas mantengan distancias, no compartir mate, no compartir tazas. El baño y la cocina, que van a ser los espacios comunes que utilicen estas personas, siempre los vamos a mantener lo más higienizados posibles en las condiciones que obviamente nosotros podamos ofrecer, pero sí tener en cuenta de que durante la actividad vamos a tener que repetir la limpieza de esos espacios. Tener siempre a disposición toallas de papel y jabón líquido para la limpieza de manos y alcohol en gel en caso de no disponer de un baño. En el caso de sesiones de capacitación, recomendamos que no sean más de 20 personas. Si tienen que ser más, nosotros lo desaconsejamos, pero entendemos que puede llegar a suceder. Tenemos en cuenta 1 o 2 expositores. Estos expositores, como van a estar hablando y seguramente les quede incómodo el uso de mascarilla, deberán estar más alejados del resto de los participantes de la capacitación. El uso del tapabocas obligatorio para todas las personas y para los expositores mientras no estén hablando. Si son en espacios cerrados, vamos a tratar de que se mantengan lo más ventilados posibles y que si hay entrega de materiales impresos, estos sean, que reciban el menor contacto por nosotros, y si los vamos a entregar, nos lavamos primero las manos y ahí entregamos el material y que no se lo compartan. Si necesitamos hacer trabajos en equipo, que puede llegar a suceder en capacitaciones que generamos dentro de los espacios de voluntariado, como por ejemplo dinámicas de trabajo en equipo mismo, nosotros lo que recomendamos es tratar de mantener las distancias, siempre la higiene de manos, el uso de tapaboca obligatorio, y si esas actividades, esas dinámicas se pueden hacer en espacios abiertos, mejor aún, ¿sí? Tratemos a veces de usar espacios diferentes para diferentes actividades que nos permitan asegurar aún más el tipo de actividad. Como hablábamos, movilización de personas, es decir, el transporte de personas, acá hay una diferencia muy grande de si son solo adultos o niños, porque si son solo adultos les podemos solicitar el uso del tapaboca de forma obligatoria desde principio a fin del viaje. Siempre se deben mantener todas las ventanillas abiertas. Si es población de riesgo, cambia un poquito la situación, porque debemos tener en cuenta aún más la distancia social, y si bien los ómnibus en general tienen asientos de A2, recomendaríamos que se usen de A1. En caso de niños y niñas, ahí la diferencia está en que el uso del tapabocas va a ser obligatorio solamente para las personas adultas que acompañen ese transporte. Las ventanillas siempre tienen que estar abiertas, vamos a tratar de ventilar lo mayor posible, limpiar todas las superficies antes de que los chicos ingresen al vehículo, y una vez que se bajan, limpiar todo nuevamente, darle a los chicos alcohol en gel una vez que se sientan, y la distancia social es algo que vamos a tener que tratar de poder mantener. Si hay que poner a un chico por fila de asiento, se pone a un chico por fila de asiento. Por último, y esto creo que es lo que más nos está movilizando hoy en día, recepción y entrega de donaciones.
¿Cómo hacemos cuando nos llegan donaciones o cuando ponemos un centro para recepción de donaciones? Lo primero que necesitamos es que nos aseguren de la persona que nos está donando que si es ropa, por ejemplo, o artículos domésticos, que los higienizó previamente, una vez que los terminó de higienizar los puso dentro de una bolsa y ahí nos es entregado. No podemos recibir artículos de higiene, artículos domésticos o ropa donada que no esté higienizada previamente. En caso de que esa situación no suceda, que no se puede higienizar previamente a entrarlo al depósito o al local donde estemos estivando todas esas donaciones, lo que sí o sí tenemos que hacer es un protocolo de limpiar esas cosas. Las pertenencias donadas entran en una bolsa. Una persona con tapaboca y guantes se asegura de verter todo eso dentro de una lavadora, se hace la higiene y luego se puede ya manipular sin uso de guantes. Igual María José después les puede dar algunos detalles sobre el uso de guantes o no uso de guantes. Durante toda la actividad, ya sea de clasificación de ropa o de recepción de las donaciones, vamos a tener que usar el tapaboca continuamente. De nuevo, la misma sugerencia que recién decía sobre las capacitaciones. Si alguien se siente un poco mal por el uso del tapaboca permanente, se sale de la habitación, se le higieniza las manos con alcohol, se saca el tapaboca, respira y luego vuelve a ingresar a la habitación con el tapaboca puesto. Mantener las distancias, importantísimo, más porque va a ser un espacio cerrado, con un montón de polvo y otras cosas que van a estar circulando, y trabajar en mesas separadas. Recepción de artículos nuevos. Acá es más fácil la situación porque podemos controlar mucho más de dónde vienen. Lo que sí les recomendamos son conseguir aspersores. Nosotros acá en Cruz Roja estamos utilizando una solución de cloruro de benzalconio que nos permite generar una aspersión sobre los productos y no rompe los materiales. O si no, alcohol etílico. El tema de la solución de hipoclorito es que en contacto con ropa, por ejemplo, lo que puede hacer es que ésta se destiña, así que no lo recomendamos en la ropa, pero sí en otro tipo de artículos. En este cuadro lo que podemos ver entonces son las actividades con mayor riesgo y las actividades con menor riesgo. Voy a dejar a Majo que nos explique un poco este cuadro. A ver, bueno, siempre ante una actividad hay que pensar los riesgos, ¿sí? Acá este es un documento que está público, lo pueden descargar en la página de la Cátedra de Infectología de la UDELAR, ¿sí? Está traducido. El material menciona actividades con mayor riesgo para enfermar por COVID-19. Me tengo que hacer las preguntas de cuántas personas van a participar, cuán cercano es el contacto, cuánto dura la exposición. Obviamente sabemos que a mayor tiempo de exposición, mayor riesgo. La locación, si es una locación en el exterior o en el interior, o es en espacio cerrado o abierto. Si hay muchas superficies de contacto, por ejemplo, mencionaba Rol, las actividades de pelota, por ejemplo. Bueno, yo me tengo que establecer un protocolo para que esa actividad tenga el menor riesgo posible. Siempre es importante que tengamos claro que ninguna medida te va a blindar totalmente. Te reduce los riesgos. Por eso acá siempre se menciona de bajo riesgo, de medio, de mediano riesgo y de alto riesgo. Entonces, como les mencionaba, ¿qué áreas de circulación viral activa? Acá se menciona, por ejemplo, si yo estoy en área cercana donde se ha mencionado que hay casos, bueno, obviamente tengo mayor probabilidad de contagiarme. No quiere decir que esté escrito en piedra que yo me voy a contagiar. Obviamente voy a reducir los riesgos. Cuán probable es el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social. Bueno, entonces acá mencionamos de bajo riesgo, se menciona la actividad en área libre, en campo, perdón, al aire libre, ejercicio al aire libre, el golf, o llega a ver, un amigo usa su baño, por ejemplo, cena al aire libre, playa. Estas son actividades que me van a marcar a mí de bajo riesgo.
pero no hay ninguna actividad que te diga cero riesgos. A eso quiero que lleguemos a hacer el análisis. Ninguna actividad tiene cero riesgo. Toda actividad va a tener algún riesgo mínimo. El riesgo medio, por ejemplo, si yo voy a visitar, yo voy a la casa de un familiar que es mayor, una persona mayor, ya sé que es un riesgo medio, porque yo soy un vector que puedo llevar hacia esa persona que ya vimos que es vulnerable el virus, ¿sí? Por ejemplo, acá mencionan mucho actividades con espacios cerrados, ¿ven? Que mencionan casinos, cine, teatro, ejercicio en un gimnasio, va a tener riesgo medio. Y un alto riesgo, obviamente, todas las actividades de mucha aglomeración de personas. Una iglesia, el interior de un bar, la fiesta en una casa, saludar con abrazos, apretón de manos, no usar mascarilla en forma habitual. Entonces, en realidad, ustedes pueden hacer, como, bueno, nosotros acá en Cruz Roja hicimos nuestras actividades. ¿Qué actividades teníamos por hacer? La organización de kit, la entrega de kit, a dónde íbamos a ir, quiénes van a ir a hacer esa actividad, quiénes van a recibir ese kit. Establecimos un área segura, un área de un protocolo de ingreso, un protocolo de salida. El voluntariado tenía información también sobre qué hago en mi casa, cómo reduzco riesgos, me tengo que cambiar de ropa, me tengo que bañar. Bueno, siempre hay como protocolos más estrictos y protocolos más libres, pero cada quien sabe que entre más medidas tomo, tengo menos riesgos. Vamos a la siguiente. Entonces, acá está el resumen de las preguntas. ¿Cuántas personas? El espacio. ¿Cuánto tiempo? ¿Es lugar afuera o adentro? ¿Es cerrado o abierto? Superficies de contacto, si son pelotas, si son mesas, si son crayones, no sé. Es como de analizar cada quien su actividad. Lo que recomiendo es también que ustedes investiguen los protocolos y las normativas actuales, porque actualmente sabemos que cada actividad, por ejemplo, los teatros están enviando sus protocolos y hasta que el Ministerio de Salud aprueba un protocolo, pues ya le da un banderazo de vía libre a esa actividad. Igual, ustedes cada actividad, pues hagan su protocolo. La siguiente. Vamos a hacer esto, no sé si nos da tiempo, Ro. ¿Cómo lo ves? Vamos a hacer una actividad, 5 minutos les damos, porque me parece que tienen los conceptos súper claros ya a esta altura. Perfecto. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a dividir en 3 equipos por la cantidad de personas que somos. Bueno, estamos en el grupo con el debate de, bueno, cómo se desinfecta o no la pelota, si lo desinfectamos o no. Eso puede ser que en un protocolo se mencione, bueno, ponemos una alfombra y la pelota la vamos a desinfectar cada vez que se salga de la alfombra, qué sé yo, ¿verdad? Yo estoy inventando, pero el protocolo ustedes lo van a definir dependiendo su análisis, ¿verdad? Obviamente, si yo estoy en una plaza, yo sé que ahí pasan muchas personas, vienen de muchos lados, van hacia muchos lados, la pelota obviamente va a tocar el piso y ¿es factible o no es factible estar limpiando la pelota? Eso lo dejo ahí, es una pregunta que obviamente ustedes cuando hagan su análisis van a definir qué me sirve, qué no me sirve, qué es muy obvio hacerlo o qué está de más hacerlo. Eso ustedes lo definirían en sus protocolos. Vamos a revisar un poco qué fue lo que trabajaron los equipos. ¿Hay alguien del equipo número 1 que quiera contarnos cuál fue la discusión que se dio en su equipo? Le pido por favor que en el chat ponga la mano levantada, así le habilito el micrófono. Le pido a Guille entonces. Bueno, dale, ahora sí. ¿Se escucha? Sí, se te escucha. Perfecto, entonces nosotros lo que estuvimos averiguando era esto del juego juego con pelota con niños y adolescentes.
Lo primero que habíamos pensado es consultar a ver si tuvieron algún síntoma o si tuvieron algún contacto con persona enferma. Luego, como era una plaza, no íbamos a tener baño, por lo tanto, desinfección de manos con gel. También se habló de desinfectar sí los artículos o las pelotas o qué sé yo, por si viene infectado desde donde estaba guardado, o por lo menos para cortar ahí. Es verdad que ya después, una vez que está en el piso, ya es imposible seguir limpiándolo. Bueno, mantener la distancia o tener cuidado con cuidar la distancia en el juego, es decir, que si en determinado momento hay mucho aglutinamiento, tratar de decir, bueno, vamos a seguir por otro lado, a seguir jugando, pero vamos a distanciarnos un poco más. Después también se vio un protocolo para higienizarse a la vuelta de la casa, es decir, mandarlos, decir, bueno, muy bien, estuvo todo muy lindo, a la vuelta de casa nos hagamos todos no sé, cambiamos la ropa y baño o lo que fuere. Y después está por lo último era más de lo mismo, uso de alcohol en gel en manos y artículos, y para los artículos que se usan. Muchas gracias, Guille. Acá puedo mencionar en la Secretaría de Deportes también ha publicado algunos protocolos recomendando actividades de actividad física, valga la redundancia, o deportivas, y que podríamos nosotros revisar y adecuar a nuestros contextos en las actividades. Ahí mencionan, por ejemplo, la medición de la temperatura a todos los jugadores, hablando de fútbol sala o jugadoras de fútbol sala, higienizarse los zapatos a la entrada o antes de entrar a la cancha. Desde eso hasta a nivel de profesional, donde ya se están realizando pruebas de las PCR a todos los jugadores para poder iniciar los partidos de fútbol. ¿Sí? Bueno, vos me vas corriendo ahí, porque hay esa parte Sí. se me cortaban y iban tirando ideas los compañeros y Dale. bueno, lo primero que pusimos fue el uso de guantes, bueno, de forma ordenada tener un control previo del registro de las personas que van a buscar la ropa de abrigo y consultarles si han tenido algún síntoma en esos días anteriores. Después, dentro de la actividad, que haya una persona, como en el galpón, la previa desinfección de la ropa también. Vimos, no puedo ver bien, no sé, pues se me corta. La previa desinfección de la ropa. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, citar a las personas en un tiempo determinado, dejemos a partir de las 15 horas, por ejemplo, con 10 minutos de diferencia. Las mesas que estén de forma separadas, que haya una puerta de entrada y otra de salida, cosa de que las personas no se estén cruzando. Bueno, sí, también el control de los voluntarios que dice ahí, de las planillas epidemiológicas también para ello. Bueno, y en la puerta también dijimos también el tema de la temperatura, la desinfección de manos, para las personas que vayan a buscar la ropa. Perfecto. Muchas gracias, Iris. Bueno, entonces, no sé si hasta dónde me escucharon, pero voy a repetir. La información es que ustedes puedan realizar su análisis con base a las vulnerabilidades, a los riesgos, a la actividad que voy a hacer. Mantener siempre la distancia de seguridad interpersonal o de distancia física de al menos 2 metros, de 1.5 a 2 metros. Medidas alternativas de protección física como el uso de las mascarillas, el lavado frecuente de manos, la higiene respiratoria, evitar toser directamente al aire, tocarse la cara y la nariz y los ojos, porque como les mencioné anteriormente, puede ser que la superficie esté contaminada y yo toco con mis manos y luego me toco los ojos o me toco la cara, entonces obviamente incremento el riesgo de contagio.
Preferencia por actividades al aire libre y de poca duración. Limpieza, higiene y ventilación de los espacios utilizados, como ya lo mencionamos, es importante que lo tengamos en cuenta cuando hacemos nuestras actividades. Y ante cualquier síntoma compatible con COVID, se deben tomar medidas de detección en personas que van a participar en actividad. Bueno, limitarse si, por ejemplo, tienen resfriado o algún padecimiento para poder reducir riesgos, ¿sí? Luego, si posteriormente, obviamente, detecto a alguien, me comenta que tiene o sospecha o confirmación de COVID, adoptar las medidas, comunicarse obviamente con su médico, con su mutualista y realizar los protocolos establecidos. La siguiente. Bueno, el uso de la mascarilla, como les he dicho, reduce los riesgos. Si una persona no usa, si nadie usa mascarilla, obviamente mayor concentración de partículas. Acá ven esta fotografía de riesgo desde muy alto, si nadie usa, hasta baja, si todas las personas usan. Entonces, actualmente, ¿dónde se usa mascarilla? En el transporte, obligatoriamente, en el transporte público, en las escuelas, en los centros comerciales, en los supermercados, y si se dan cuenta, característicamente esos espacios cerrados o de alto riesgo. Por ejemplo, las ferias donde van todas las personas, vienen de muchos lugares, entonces es un lugar de alto riesgo. Los hospitales o las oficinas del Estado. Bien, Majo, vamos a aprovechar entonces esto que estás hablando de la mascarilla para hacer una de las preguntas que nos hicieron en el chat, y es, en un lugar abierto, manteniendo la distancia, ¿hace falta el uso de tapaboca? En un lugar abierto, manteniendo la distancia. Depende, siempre hay dependes, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo estoy con mi grupo familiar, donde frecuentemente tengo contacto, yo ya sé que las personas se están cuidando y tengo la distancia física, estoy en un lugar abierto, pues obviamente no sería muy obligatorio, no sería obligatorio que la uses, ¿sí? Porque obviamente tú estás en contacto frecuente con esas personas y sabes que se están cuidando. Ahora bien, si yo no guardo la distancia, me voy a juntar con personas o muchos amigos que yo no sé con quién han tenido contacto, no guardo la distancia, yo sé que el uso de la mascarilla me va a reducir los riesgos, por tanto, yo debería usar la mascarilla. Bien, vamos entonces a ir redondeando nuestro webinar. Les agradezco desde ya a todos y todas los que participaron, los que se quedaron hasta el final. Les pedimos disculpas por los temas de conectividad y por haber empezado un poquito más tarde. Les agradecemos a todos. Pueden comunicarse a través del mail de la mesa para hacer más consultas, que Karina o cualquiera de los compañeros nos las va a hacer llegar. Así que, Majo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. A ustedes. Sí, para cerrar también darles el último mensaje, que recuerden las 3C que ahora se están mencionando mucho en la Organización Mundial de la Salud. Las 3C que son de riesgo, por ejemplo, de lugares conglomerados, o sea, a mayor personas, muchas personas en un lugar, mayor riesgo. También se menciona, no sé si podemos poner la última recomendación, Ro, ahí, en la pantalla para cerrar con ese mensaje para todos. Y también decirles de que en Cruz Roja estamos a través de RO, seguramente que es nuestro punto de referencia en la mesa de voluntariado. Pueden ustedes consultarnos cualquier protocolo que estén haciendo y quieran ahí alguna idea o alguna duda que tengan, pues yo con mucho gusto puedo mencionarles que se les recomienda mejor. Entonces, les mencionaba los espacios cerrados y confinados con poca ventilación, espacios concurridos con muchas personas cerca y espacios que favorecen el contacto cercano. Esas son las 13
que quiero que recuerden también cuando realicen su análisis. Así que gracias, Ro, y estoy por acá para cualquier situación. Un abrazo.